Hace una semana, para hablar de la semana en donde al gobierno se le cayó el libreto, chicos, porque esto es literalmente así, pero recordemos cómo estábamos ustedes y yo hace exactamente una semana. De alguna u otra manera estábamos todos lamentándonos de que el peronismo o la oposición no pudieran ponerse de acuerdo ni siquiera para rendirle homenaje, todos juntos, a los mártires riojanos encabezados, como ustedes saben, por el obispo Angelelli. La semana pasada se cumplieron 50 años de su muerte. Y yo me quedé con esa sensación casi de angustia. Hablé, lo recuerdo bien, de cierta sensación de orfandad que yo veía en la gente de a pie, de los ciudadanos. Tanto de aquellos que se dieron cuenta de que se venía la noche cuando ganó Milei, como de aquellos que hoy ya no dan más, aunque lo hayan votado. Hay dos tipos de personas hoy que de alguna u otra manera la están pasando mal. Ahora bien, de esa sensación que yo tuve hace una semana y que les confesé desde La Rioja mientras transmitíamos todos juntos, pasaron solo 7 días. Y realmente, tengo que decirlo, qué distinta es hoy mi sensación. Y hay que decirlo con todas las letras. La sensación es que salió el sol. La sensación es que se alinearon los planetas. Esta fue, sin ningún lugar a dudas, la peor semana del gobierno nacional desde que Milei es presidente. En términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Yo diría de alguna u otra manera, esta es una frase que se usa muchísimo en el feminismo, que se terminó de correr el velo. Diría que la sociedad argentina empezó a darse cuenta, empezó a despertarse. Lo dicen las encuestas, pero también se siente en las redes y se palpita en las calles. Ayer el gobierno sufrió una derrota legislativa tremenda. Mírenlo. Resultado: afirmativos 37, negativos 33, abstenciones 0. Resultando aprobado en general, corresponde proceder a la votación en particular. Se vota en general. Se vota en general, decía quien presidía esa sesión, y parecía que era un triunfo del gobierno. Bueno, el gobierno tuvo que meterse en el orto la parte más importante de esa ley. Las cosas por su nombre. El capítulo central de su ley de tierras, el que habilitaba la venta de territorios nacionales a capitales extranjeros, lo retiraron. Y lo retiraron porque no tenían los votos. Y no tenían los votos porque algo que nadie calculó, se les cruzó en el camino. Un trapo. Exactamente eso. Un trapo se le cruzó. Una bandera, esa que estás viendo en este momento, que los jugadores de la selección desplegaron después de ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Esa bandera decía: las Malvinas son argentinas. 11 jugadores de fútbol, en el pico de la emoción, tocaron el nervio más hondo de este país. Y ese gesto le complicó la vida a más de un senador que se estaba preparando para votar a favor de venderle el territorio a Peter Thiel, cofundador de PayPal, como todos sabemos, que era el inversor que aguardaba justamente detrás de este proyecto. Ayer, en el recinto del Senado, los senadores peronistas entraron con un pin, el mismo trapo en miniatura, sobre la solapa. Las Malvinas son argentinas. Como diciéndole al gobierno: no van a poder, no esta vez. Pensemos un segundo en lo que acaba de pasar. Un gobierno que se llama a sí mismo libertario
que dice que el Estado es una organización criminal, que repite hasta el hartazgo que los mercados son superiores a cualquier otra forma de organización humana, quiso vender la tierra argentina. Y lo frenó, lo que lo frenó obviamente, no fue un argumento económico, no fue un paper técnico, no fue la oposición parlamentaria. Lo que lo frenó fue la fe. Un sentimiento que no tiene precio de mercado. La soberanía como emoción colectiva, despertada por 11 pibes con una bandera. Esto es exactamente lo que pasó. Y ayer, mientras la ley se debatía en el Senado, yo estaba a unas 12 cuadras del Congreso, en un centro cultural, anfiteatro, restaurante hermoso que hay en Hipólito Yrigoyen al 800, 840, se llama Abra. Realmente lo súper recomiendo porque me encantó el lugar, que conocí ayer, creo que tiene ya 3 años. Había una muestra de arte sobre el Mundial, justamente, realmente hermosísima. Estaba, les decía, presentando un libro. El libro se llama Sátira Política, Diario de la Argentina de Milei, de Ariel Penisi y Adrián Cangi, publicado por Prometeo este año. Y quiero detenerme acá porque este libro se merece más que una mención al pasar. Los autores llevan meses intentando explicar algo que la mayoría de los analistas todavía no termina de ver. Que el mileísmo gobierna satíricamente. Es decir, que capturó las formas expresivas del pueblo. El humor, el hartazgo, la transgresión, la picaresca, para usarlas desde arriba, desde el poder, contra el mismo pueblo. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pasaba que en realidad esa picaresca era utilizada por el pueblo para reírse de quienes nos gobiernan. Pasó durante todos los periodos. Chicos, ¿quién no se rió de Menem? ¿Quién no se rió de la Rúa? Hasta el propio Alfonsín ha tenido al pueblo con picaresca. Pero, de alguna manera, nuestra manera de reírnos de la política pasó a gobernar riéndose de nosotros. O sea, pasó exactamente al revés. Pero que en ese robo, el robo de Milei, cometió un error que tarde o temprano iba a aparecer. A pesar de que robó la picaresca, lo que no pudo robarnos Milei fue la fe. Dejó intacta la fe, porque la fe no se puede desregular, no se puede licuar, no tiene precio de mercado. Y cuando la fe se activa en un Estado, con una bandera, bajo la euforia de un triunfo deportivo, el gobierno que quería vender la tierra queda expuesto en toda su desnudez. El progresismo lleva 2 años gritando: el rey está desnudo. Me hago cargo, yo también lo he dicho. Pero como dicen los autores de este libro, que les recomiendo, con una lucidez que realmente duele, la realidad ya es una película pornográfica en este país. Nadie se escandaliza de la desnudez cuando la desnudez ya es el show en sí mismo. Lo que sí puede frenar al gobierno no es la denuncia. ¿Saben qué es? Es el deseo, es la pertenencia. El esto es nuestro y no se vende. Y eso, exactamente eso, es lo que pasó ayer. Por eso lo dije, lo que parecía una locura, que era presentar un libro justo en medio de la marcha, de la represión y de la sesión del Senado, terminó siendo lo más oportuno del mundo. Pasó ayer. Porque justamente Penisi y Cangi, los autores, proponen la pregunta que el momento político nos está haciendo. ¿Cómo se le devuelve al pueblo la herramienta de la sátira que el poder le robó? ¿Cómo se construye una política capaz de hablarle al deseo en lugar de hablarle a la indignación? ¿Cómo se hace en definitiva para que esa última fuerza, esa que hoy apareció ayer en forma de trapo en un estadio de Atlanta,
encuentre también una expresión política a la altura de lo que siente. La charla, les cuento, fue interrumpida por los gases lacrimógenos. Estábamos a 12 cuadras del Congreso, 12. Junto al colega Diego Genú, que estaba presentándolo, y el humorista gráfico Sergio Langer, que fue el que hizo la tapa del libro. Nos vinieron a avisar que estaban cerrando la persiana porque los gases estaban entrando al lugar. 12 cuadras del Congreso. Decime qué mierda tenía que hacer la policía a 12 cuadras. ¿A quién estaban reprimiendo? Digamos todo. La marcha no fue tan contundente como podría haber sido por el tiempo, porque llovía cántaros, porque esa misma mañana habían anunciado que retiraban el artículo más polémico. Pero también, digamos lo que vengo diciendo desde que asumió este gobierno. La política de derecha no cierra sin represión. La represión es intrínseca a cualquier gobierno que representa, lamentablemente, la derecha. Y obviamente que con esto no me equivoqué. Tampoco fue un hallazgo. Está escrito en cientos de libros. Pero ayer la represión tuvo un nivel de sadismo, de locura, que yo sinceramente no había visto en gobiernos democráticos. Y sin embargo, el gobierno perdió adentro y perdió afuera. Vamos a lo que pasó, empecemos por ahí, puertas adentro del Senado, porque ahí también hubo una historia genial. A las 11 de la noche, más o menos, cuando empezaron a porotear por última vez, mientras estaban haciendo los últimos discursos, el gobierno se encontró con que tampoco tenía la ley si no sacaba el capítulo referido al manejo del fuego. Esto fue de último momento. Una obra maestra fue ese momento, orquestada por varios músicos, empezando por José Mayans, el presidente del bloque, siguiendo por Juliana Di Tulio, que habló con todos los que tenía que hablar, y que levantó el teléfono y, entre otros, habló con Sergio Massa, que consiguió quizás los 2 votos más difíciles. No fueron los únicos votos que se consiguieron. Ayer hubo una orquestación de manejo político, hubo iniciativa política, hubo conducción y hubo un engranaje que hizo que todos se pusieran de acuerdo. Hubo un canje de favores entre Massa y el gobernador Pasalacqua, que ustedes saben, hay un quilombo en Misiones, chicos, es para otro capítulo, obviamente. Pero lo concreto es que recién a esa hora, cuando todavía no había empezado a hablar la que cerró el discurso, que obviamente fue Patricia Bullrich, la presidenta del Bloque de Libertad Avanza, ahí estaban poroteando y los números y los detalles de anoche, obviamente, de todo lo que pasó, te los va a dar Lucas Mella. Porque lo que más queremos saber, porque en el medio de todo este revuelo entre que pusieron, sacaron el artículo, el otro, arriba, abajo, blanco, negro, lo que no queremos saber es qué se terminó votando y qué es lo que quedó afuera, para dimensionar también el grado del triunfo. Esta era una ley de 6 capítulos. Sí, de 5. El capítulo número 6 es un capítulo de declaración nada más. De forma que cierra la ley, digamos, con algunas cuestiones técnicas. Son 5 los capítulos, terminaron sacando varios. Son algunas placas que tenemos. En 10 puntos te vamos a explicar todo. Yo creo que esto es casi con precisión quirúrgica para entender qué es lo que pasó dentro del Congreso. Vayamos para la primera de las placas, porque acá es qué es lo que buscaba el gobierno, qué es lo que el gobierno quería de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una ley que, como siempre el gobierno hace, no era una sola, era un conjunto de leyes marcadas como capítulos. Lo primero, obviamente, ley de tierras, la modificación de esa ley de tierras, elevando los topes. En un principio, eliminándolos por completo, pero en el proyecto final, que el día jueves se votaba, era subir al 25% la posibilidad de que un extranjero sea dueño de las tierras de una provincia. Esto ni siquiera llegó al recinto el día jueves, pero era uno de los puntos. El segundo, la modificación de la ley de manejo del fuego. Básicamente el levantar la prohibición de 60 años para la utilización de tierras que podrían haber sido quemadas de manera intencional para uso, por ejemplo, inmobiliario. También la instauración del desalojo express.
Esto tiene que ver con una modificación del Código Civil de la Nación que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y que ahora vamos a continuar en un instante. También restringir la capacidad expropiatoria del Estado. ¿Qué significa esto? Hacerle mucho más complejo al Estado Nacional o el de una provincia a la hora de tener que expropiar algo por el bien común. Si hubiera una tierra que se necesita, por ejemplo, para hacer una autopista, bueno, tiene que demostrar de manera mucho más fehaciente y pagar mucho más dinero el Estado para hacerlo. Y el quinto de los puntos, es el régimen de barrios populares. Acá había también una mezcla del tema de desalojos con la utilización o la venta de tierras en barrios populares a desarrolladores inmobiliarios, particularmente el barrio 31 como punto principal. Estos son los 5 puntos que el gobierno quería. Ahora, vamos con la siguiente placa, que es ¿qué es lo que el gobierno tuvo que dar de baja? Ahí está. Vamos a eso porque esto es lo que se perdió. Exactamente. ¿Queda claro? Esto es lo que entregaron y a pesar de haberlo entregado no les alcanzó. Porque realmente lo de anoche fue una victoria pírrica. Realmente, o sea, esta ley no va a salir de diputados. O sea, no tiene sentido ni mandarla a diputados. Obviamente, ahora cuando lleguemos a lo que quedó, vas a ver, te vas a dar cuenta que es muy fuerte. Porque fíjate lo que se cayó. Se cayó por completo el capítulo de ley de tierras. Es decir, toda una parte la parte central de la ley, hay que decir, se cayó por completo. La segunda más importante, que estaba estrictamente vinculada con la ley de tierras, que era la ley de manejo del fuego. Es decir, te permitían que al 25% de una provincia se la vendan a un extranjero y encima en el medio levantaban la prohibición de que si la prendían fuego antes, podían desarrollar cualquier tipo de desarrollo en ese lugar. Y el tercero, que también es importante pero quedó un poco de costado, es la supresión de las modificaciones a la ley de barrios populares. Es decir, en importancia, también era el tercero de los proyectos en este caso. Por lo cual los 3 primeros proyectos, o los más importantes, quedaron afuera, como le gusta decir al presidente. Veamos entonces... Se la cortaron. O sea, si era así, quedó así. Quedó muy chiquita completamente. De hecho, la frase que utilizó Mayans, que ya no era ley de inviolabilidad, era ley de invio, le dijo Mayans. Y fíjate qué es lo que quedó. En definitiva quedaron nuevas reglas para los desalojos express. Esto igual es muy importante. Total. Principalmente para la Ciudad de Buenos Aires, que es la que utiliza este código. Hay que decir igual que si llegara a pasar diputados, la idea está de judicializarla porque es una vergüenza. Además, límites estrictos a las expropiaciones. Como te dijimos, eso se quedó, pero la verdad que no hay tampoco tantas expropiaciones como para que sea tan importante. Y lo último es una modificación y una digitalización de archivos. Quiero decir, tampoco es realmente de lo más importante de la ley. Por lo cual el gobierno solo se quedó con estas 3 cosas. Increíble. Muy poquito. Esto es, o sea, esto porque en realidad cuando empezamos y mostramos, finalmente se vota a favor, sí, se votó a favor esto. Claro. Que igualmente es un horror y hay que cambiarlo. Pero la nada misma al lado de lo que ellos querían votar. Fue claramente una derrota. Y quiero remarcar algo porque no es un detalle menor. Mientras el gobierno decía que su ley era calcada a la de Brasil, a la de la región, se guardaba la letra chica. Entre otras cosas, quisieron intentar convencerlos diciendo que esto era igual que en Brasil. Te cuento, en Brasil no se puede vender 1 centímetro de tierra a 150 kilómetros de la frontera. Y ningún extranjero de la misma nacionalidad puede tener más del 10% de cada municipio. Es decir, exactamente lo contrario a lo que acá se quería habilitar. Y esto no salió de un informe técnico del gobierno, salió de que hubo mucho, o sea, se dejó afuera de que hubo mucho trabajo del lobby, pero del lobby bueno. Esta semana, gente llamando a los senadores, avisándoles que estaban cabalgando sobre una mentira absoluta. Y esto hay que decirlo, porque la palabra lobby está totalmente estigmatizada, pero yo les puedo asegurar que hacer lobby para el bien existe. Y esta semana, obviamente, se hizo. No es que los senadores se dieron vuelta porque sí. Fue la masa de la gente la que salió a la calle, la que empezó a hacer abrir los ojos. Fueron también muchos que se pusieron la camiseta para decirles, señores, vamos a estar atentos a lo que vayan a votar, no se cambien así nomás. Entonces, empezamos con la derrota en el Congreso, con la derrota en la calle, porque no hay otra manera de calificar lo que sucedió ayer. 1.500 personas heridas, una fotoreportera con fractura de cráneo. ¿Cuántos casos como el de Grillo necesita esta ministra de Seguridad para entender que algo está profundamente mal?
Y lo impresionante es que encima no lograron que la gente se amedrentara. La gente siguió en la calle a pesar de la lluvia y a pesar de la represión. Hoy mismo se presentó otra demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y siguen sumándose. Las denuncias para alguien que estuvo del otro lado del mostrador ahora nos explique también qué es lo que pasa con algo como lo que pasó ayer. Quiero que me cuenten, porque digo, ayer la represión fue, chicos, fatal. Ahí están las imágenes. Hay imágenes que muestran ni más ni menos que a los... Hay una foto que yo mandé que me gustaría poner al aire en primer plano, porque es una foto realmente terrible. Ahí está, es esta, la que tenemos acá, que es una foto que muestra que tiraban tiraban a la cabeza de la gente. Ahí está. Esta es la foto. ¿Quién es el autor de esta foto? Porque lo teníamos por ahí, chicos. Yo me olvidé el dato, acá no lo tengo escrito, pero lo mandé. Después lo vamos a decir para darle el crédito, ¿no? A quien... Juan Ignacio Roncoroni. Ahí está. Hay que darle el crédito. Esta foto es impresionante. Tremenda. Esta foto se nota hacia dónde. O sea, este señor está apuntando acá, no apunta al piso, ¿se entiende? Apunta a los ojos. Sergio Berni, que obviamente algo de todo esto sabe. ¿Cómo estás, Sergio? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te llamo en esta ocasión básicamente para que me cuentes, porque digo, vos del otro lado del mostrador estuviste. ¿Tuviste que contener o no contener? ¿Qué es lo que viste ayer? ¿Qué es lo que viste ayer en la calle? Porque yo conozco un montón de gente que dice que hasta el agua del hidrante ardía. Y no por la fuerza de la presión, porque algo le habían puesto. Son unos hijos de puta, Berni. Bueno, lo que vimos ayer no es más que un compendio de lo que está sucediendo en este gobierno. Todos sabemos que la debilidad de los gobiernos se expresa con el aumento de represión cada vez que hay un descontento social. Y este gobierno está demostrando un declive que parece no alcanzar nunca su piso. Un gobierno que viene de caída en caída, de derrota en derrota, y por sobre todas las cosas, de descontento social tras descontento social. Derrota política tras derrota política. Lo de ayer, más allá de que recién la estaba escuchando, de que bajaron diferentes capítulos de esa ley salvaje que pretendían aprobar, no nos olvidemos que ayer el gobierno pretendía coronar un plan sistemático que comenzó allá en el 2024, cuando en un sincericidio total Milei admitía ante las cámaras de Estados Unidos que él era el topo que venía a destruir el Estado. Bueno, en eso está siendo bastante exitoso, hay que decirlo, ¿eh? No, yo creo que lo que pasó ayer él pensaba coronar con esa aprobación de ley de tierras ese plan que tenía de destruir el Estado. Y acá hay que hacer, si me permite 2 minutos, no pretendo dar una clase de instrucción, ni mucho menos, pero muchos confunden el Estado con el gobierno. Y el gobierno es parte del Estado. El Estado es un trípode que descansa, por un lado, en el gobierno, que es quien administra una sociedad. ¿Y qué sociedad? La que vive en un territorio. Por eso territorio, población y gobierno son parte del Estado. Cuando usted rompe el trípode de esa pata, se acaba el Estado. Y eso es lo que pretendía hacer con la ley de tierra, ir degradando permanentemente el territorio donde actúa el gobierno. Y bueno, y ayer se le pinchó el globo. Me parece que esa bandera que enarboló la selección con las Malvinas son argentinas despertó ese nacionalismo que tenemos los argentinos, despertó la conciencia de lo que despertó el monstruo, despertó el monstruo. Sí, o sea, fue muy impresionante. Yo creo que ese trapo, como se le llama hoy en la cancha, es la piedra fundacional de un despertar de una sociedad que ya le descubrió el truco al mago,
¿no? Porque lo que le pasó a Milei es que le descubrieron su truco, ese truco de ilusionismo que nos tenía a todos más o menos boca abierta, ya le descubrieron el truco y a la sociedad se le acabó la paciencia. Y cuando la sociedad se le acaba la paciencia, empieza a reclamar. Y cuando el gobierno está en un franco estado de debilidad, más fuertes son esas represiones, que es lo que vimos ayer. Bueno, me parece que son las secuelas de un gobierno que entró en picada y no logra contener o encontrar su piso. Sergio, muchísimas gracias, Sergio Berni, para contarnos un poco, digamos, cómo se ve esto. Ahora bien, hablamos de derrota política en la ley. Hablamos de derrota social. Y si algo le faltaba a esta semana sublime, quiero decirlo así, sublime, era una derrota económica. Y acá no hace falta que venga nadie a explicarlo porque lo venimos marcando en este programa hace rato. Somos especialistas, acá los viernes a la noche, en tomarle el pulso a la economía real. Pero esta vez, el puñal se lo clavó ni más ni menos que la inflación de la ciudad de Buenos Aires. El número 2.9%. Fue una primicia que el miércoles, en nuestro programa de radio, El Amor es Más Fuerte, dio nuestro compañero Leandro Renú, nuestro columnista económico. Escuchen lo que pasaba el miércoles en El Amor es Más Fuerte. Lo pueden escuchar de lunes a viernes, 13 a 15, por si hay algún dormido que no... En Radio 10, por supuesto. En Radio 10, de más está decir. Miren. El viernes va a salir la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vos ya me la primiciaste, yo ya hice el editorial del viernes pasado en la radio, en la tele. Que pare la oreja el Toto Caputo. A ver. 1.8 fue en junio. Sí. No, esta es la de julio. 2.1. 2.3. 2.4. Hace que no con la cara. 2.7. 2. 3.1. 2.5. 5. 2.6. 2.9. 3.2. Va a rozar el 3. ¿Vos me estás jodiendo? Bueno, igual Viernes sí, sale... Sí, igual tiene sentido. Sí, la verdad que la sí. verdad. Se aumenta Va todo a el generar 5. este dato un lío por lo siguiente. Porque se va a ver no solamente una suba contra el mes anterior, sino una gran diferencia que va a mostrar que el INDEC está intervenido. Y hoy se confirmó, tal cual Renú lo había dicho, sin margen de error. Che, Jabo, a vos que hoy no te hablé en toda la noche. Jabo, ¿qué me decís ahora? ¿Qué me decís, Javito, ahora? Estamos en agosto, mi amor. Agosto del 2026. Cada vez te queda menos. ¿A vos te parece todo lo que nos sacrificamos como sociedad para que sigas teniendo casi el 3% de inflación? Sos un fracaso. Estás fracasando. Y la gente ya se está dando cuenta. Te queda poco, Jabo, y lo sabés. Por eso apelás a la supuesta locura, esa misma que nos costó la relación diplomática con nuestro principal socio comercial y político, con Brasil. Vos te seguís creyendo que sos dueño de todo y cada vez más te estás mirando en el espejo de Cristina. Pero peor, porque por edad a vos domiciliaria no te van a dar, mi amor. Y esto no es solo un número en una pantalla, el 2.9. Se siente en la calle, se siente en el barrio. Esta semana conocimos que cerraron más de 40.000 kioscos desde diciembre del 2023. Y no son persianas que bajan, son familias, son puestos de trabajo, es el consumo de barrio que desaparece. Y el sector lo dice sin vueltas. La crisis, en algunos aspectos, la sienten peor que la del 2001. El kiosco es un termómetro muy particular en la sociedad y en la economía. Ahí se ve rápido cuando la gente empieza a recortar. Y hay otro dato que se conoció esta semana y que a mí, la verdad, me heló la sangre. Según el barómetro de las relaciones y las creencias de la UBA, escuchen esto, 1/3 de los argentinos, 35,5, fue en el último año a un templo religioso buscando ayuda.
Y casi la mitad de ellos, el 45%, no fue a buscar consuelo espiritual. Fue a pedir comida, plata o trabajo. Cuando la gente reemplaza al Estado por la parroquia para comer, alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que explicar esto. Ahí, justo en la semana en la que nos enteramos que finalmente llegará el Papa a la Argentina, justo en el día de hoy, donde miles de fieles fueron a pedir paz, pan y trabajo a San Cayetano. Y para no quedarnos solos en lo que se cae, miremos también lo raro que crece en el medio de este derrumbe el mercado de motos 0 kilómetro, que podría cerrar este 2026 en un récord histórico. Léanlo como lo que es un síntoma y no una buena noticia. La moto como alternativa más barata al auto, porque a las familias ya no les da ni para el auto, pongamos todos los números juntos, 40.000 kioscos cerrados, una inflación porteña que pasó del 1,8 al 2,9, familias que se endeudan para pagar lo de todos los días, un tercio de los argentinos golpeando la puerta de las iglesias. Se puede discutir horas de déficit, de riesgo país, que también hoy estaba en el punto más alto, pero hay un solo dato que sintetiza la economía real. ¿Cuánto puede comprar una persona con lo que gana? Y ese número, Javo, ese número, los ingresos no te está dando. Entonces hagamos el repaso completo de esta semana. Derrota política. El gobierno no consiguió los votos y tuvo que retirar el corazón de la ley de tierras. Derrota social. Represión brutal. 1.500 heridos. Una fotoreportera con fractura de cráneo. Una nueva denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se suma. Y derrota económica. La inflación que primició Renault el miércoles, confirmada hoy con la ciudad más cara de la nación. Y antes de despedirme, quiero decir algo que no puedo dejar pasar. Esta semana, un matrimonio en Chipoleti protagonizó un pacto suicida porque no podía pagar el alquiler. Él murió. Ella está luchando por su vida. Y lo digo acá, sin vueltas. Eso no es un caso aislado, ni una tragedia ajena a lo que está pasando. Esto es lo que pasa cuando un Estado te suelta la mano del todo. Es lo que habilita directamente el capítulo de desalojo de la ley que estamos discutiendo esta noche también, porque la pueden llegar a votar esa parte en diputados. Te pueden dejar en la calle en 48 horas, sin que les importe a nadie lo que te pueda pasar después. Y por eso, con más razón todavía, quiero cerrar con lo otro que pasó esta semana, porque en el medio de tanto dolor pasó algo que no tiene que ver con un número ni con un discurso. Pasó en un estadio, en el de Atlanta, donde yo estaba presente, 11 pibes, después de ganarle a Inglaterra, en el momento de más gloria futbolística, eligieron desplegar un trapo. Las Malvinas son argentinas. No se los pidió nadie. Fue puro instinto de pertenencia. Y esa fe fue lo único que un gobierno que se cree dueño de todo no pudo comprar. Ni vender, ni desregular. Pasó también en La Rioja, con 4.000 peregrinos homenajeando a Angelelli. Gente que se abrazaba y lloraba, que necesitaba que las miraran a los ojos después de tanto tiempo de sentirse sola. Y pasó ayer, bajo la lluvia y los gases, con miles de personas que no se dejaron correr. Se puede gobernar con crueldad, se puede gobernar mintiendo, con una calculadora en la mano. Pero hay una sola cosa que no se puede gobernar: la fe de un pueblo cuando decide despertarse. Este camino recién empieza, pero esta semana, por primera vez en mucho tiempo, empezamos a ver la luz.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel.